Muy buenas noches, amados hermanos. Sean todos bienvenidos en esta clase número 5 del taller de evangelismo y vamos a continuar estudiando. Recuerda que el estudio que estamos haciendo del evangelio, del taller de evangelismo, estamos hablando que es un taller en el cual cada uno de los textos que vamos viendo es importante que los vayamos poniendo en la Biblia, que vayamos a hacer una referencia y que nos pueda servir en algún momento estas anotaciones para que en caso de que no tuviéramos el material, pero con la Biblia podamos nosotros dar seguimiento a este evangelismo. Así que esa recomendación la vimos en la clase 2 y también la repetimos en la clase 3, así que es importante que se tenga. Ya estamos ahorita en la clase 5, pero vamos a ver la visita número 3 en el hogar. Vamos a ver lo que vamos a ver en el hogar. Y en el hogar nos quedamos con, un, con una pregunta. ¿Qué valor tiene el Antiguo Testamento? Ya vimos varias cosas y vamos a hacer ahorita un recordatorio, pero en esta pregunta nos quedamos. ¿Qué valor tiene el Antiguo Testamento? Si hay un Nuevo Testamento, ¿qué valor tiene el Antiguo Testamento? Así que vamos a continuar con nuestro tercer estudio en casa, o sea, esta es la tercera vez que vamos a estar visitando a nuestro contacto y le vamos a presentar este estudio. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto en nuestro tema anterior. Así que vemos que el primer tema que estudiamos, lo que Dios tiene para mí y para los míos. Y en este tema que vimos, hablamos de que fuimos a Hechos capítulo 20 y comenzamos Hechos capítulo 20 y leímos lo que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Y entonces hablamos de que las personas se encomiendan a Dios y es bueno encomendarnos a Dios. Todo el mundo nos encomendamos a Dios, cada quien pide a Dios que nos bendiga. Hablamos de esa parte de encomendarnos, pero también dice que hay que encomendarnos a Dios, pero también dice que hay que encomendarnos a la palabra de su gracia, es decir, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder, tiene dos cosas que puede hacer, tiene poder para sobreedificarnos y lo segundo es porque nos puede darnos la palabra de Dios, nos puede dar herencia, nos puede dar una herencia. Así que leímos que para sobreedificarnos, para crecer, para madurar, para fortalecernos, vimos que la palabra es indispensable porque nos ayuda, nos enseña a cómo vivir nuestras vidas, nos redarguye, o sea, nos ayuda a autocorregirnos, a darnos cuenta de dónde estamos mal, a corregirnos, a volvernos al estado perfecto y para instruirnos en justicia, o sea, para tener la capacidad de que nosotros podamos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, para elegir lo bueno, para hacer buenas obras, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la importancia de estudiar la palabra de Dios, de encomendarnos a la palabra de Dios. Y dijimos que Él también nos quiere dar una herencia con todos los santificados. Y esta herencia dijimos que, ¿cuál es la herencia que Dios nos quiere dar? ¿Cuál es esta herencia? Y hablamos de que una herencia se tiene que recibir por medio de un documento. Y hablamos de que ese documento es un testamento. Y vimos que nosotros tenemos esta herencia y queríamos saber qué clase de herencia tenemos. Y en 1 Pedro 3 al 4 nos dice que bendito es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que hablamos de que tenemos una herencia, dice la palabra de Dios que hay una herencia que es incorruptible, incontaminada, inaccesible. Y hablamos de que esta herencia quiere decir que no se envejece, que no se echa a perder, que no se desgasta, que es pura, que es limpia, que no se contamina y que es eterna, que no tiene un tiempo de que se va a echar a perder, no se marchita, es perpetua, es para la eternidad. Entonces, hablamos de que es importante conocer si nosotros podemos tener
acceso a esa herencia. ¿Dónde está esa herencia? Dijimos que esa herencia está reservada en los cielos. Pedro nos dice que está en los cielos. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esa herencia? Estuvimos hablando de cómo acceder y dijimos que tenemos que llegar a esa herencia porque esa herencia no es como una herencia aquí en la tierra, es una casa no hecha por manos, o sea, es en el cielo, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Así que esa herencia, necesitamos nosotros saber que para recibir esa herencia necesitamos estar en un testamento. Pero vemos que en la Biblia hay dos testamentos y la pregunta es que un testamento para que sea válido tiene que haber una muerte. Alguien debe morir para poder recibir la herencia. Mientras está vivo el testador, no podemos recibir una herencia. Sin embargo, hacemos pregunta, ¿quién murió para validar un testamento? ¿Por cuál testamento murió? ¿Cuál es el testamento en el cual podemos reclamar nuestra herencia? Y estuvimos estudiando sobre el testamento y hablamos que Jesucristo es el que había muerto para darnos la posibilidad de recibir una herencia, porque él dice que es mejor su ministerio por cuanto es mediador de un mejor pacto. Estamos hablando que la palabra pacto es un similar a testamento, un mejor testamento, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Aquí estamos hablando de los dos testamentos, que hay un testamento anterior que tenía defecto, pero que hay un nuevo testamento, un nuevo pacto que tiene mejores promesas porque es un mejor servicio que está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo y que tiene mejores promesas. El anterior tenía ciertas cosas, así que por eso se tuvo que procurar un nuevo testamento. Así que el primero dice que tenía defectos. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y vimos que una de las diferencias, entre varias diferencias que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que la ordenanza y el culto que se ofrecía era en un santuario terrenal. Hebreos 9:1. Ese es el terrenal. Y las promesas también eran terrenales. Vimos que la promesa era una tierra prometida. A los israelitas los llevaron hasta Canaán y les dieron una tierra y les ofrecieron un reino, el cual sería poderoso. Pero al cristiano se le ha dado una promesa celestial. Cuando Jesús dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y decíamos, ¿dónde está la casa de su padre? Está en el cielo. Así que la herencia es celestial, la herencia es incorruptible, es inaccesible y es eterna, pero es en el cielo, es incontaminada, pero es en el cielo. Así que esa herencia, esa promesa es en el cielo, es mucho mejor. Así que cuando leemos Hebreos 8:13, dice que al decir nuevo pacto se ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer su vigencia como tal. El Antiguo Testamento tenía una vigencia, un tiempo por el cual iba a cumplir una función y esa función se iba a terminar. Así que el Señor Jesucristo trae un nuevo pacto. Jeremías lo dice en Jeremías 33. Así que antes, cuando en el Antiguo Testamento, nosotros los gentiles, dice la escritura que nosotros no teníamos relación con el Antiguo Testamento. Así que nosotros no teníamos promesas, no teníamos esperanza, estábamos sin Dios y sin Cristo. Efesios 2:13 en adelante nos habla de esto. Pero ahora en Cristo, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el Antiguo Testamento, nosotros los gentiles no teníamos parte ni suerte de esas bendiciones, pero en el Nuevo Testamento nosotros podemos recibir esta herencia porque ahora por medio de Jesucristo nos hemos acercado y tenemos la posibilidad de recibir esta promesa. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, pero es por medio de este Nuevo Testamento, por este nuevo pacto, que tiene mejores promesas y que tiene mejor ministerio que nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la muerte del Señor Jesucristo hemos alcanzado esta oportunidad. Así que Dios quiso dar herencia siempre a todos desde un principio. Muchos piensan, es que
Dios tenía su proyecto con Israel y nada más con Israel. Y su pensamiento es solamente Israel. Déjeme desmentir a aquellas personas que piensan que el pueblo de Israel es el único plan de Dios o que era lo que Dios quería para toda la eternidad, sino que Él dice que desde antes Él ya había querido bendecir a todas las naciones, por lo cual por medio del pueblo de Israel dice que preparó la simiente que llegaría para traer la herencia para todos. Cuando leemos allá en Génesis, vemos que a Abraham se le dio una promesa y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Pablo nos va a hablar sobre esta promesa que Dios le dio a Abraham y que ahora es cumplida por medio de Jesucristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la descendencia, la simiente, la semilla que le prometió, donde iban a ser bendecidas todas las naciones, es Cristo. Así que por medio de Jesucristo venimos a ser, ahora en este nuevo pacto, venimos a ser descendientes de Abraham, venimos a ser herederos de Dios, venimos a acceder a esta herencia y podemos ser tomados en cuenta en el testamento por el cual Cristo murió. Es por eso que el Nuevo Testamento tiene mejores promesas porque se abrió para toda la humanidad, para tanto gentiles como judíos, para israelitas y para el pueblo que no era de Israel. Así que por medio del Nuevo Testamento tenemos acceso a esta herencia. Usted va a preguntar, ¿qué valor entonces tiene el Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué importa si tiene el Antiguo Testamento? ¿Para qué nos importa si tiene el Antiguo Testamento para nosotros? ¿De qué me sirve conocer el Antiguo Testamento? ¿Puede ayudarme en algo para obtener mi herencia? Muchos dirían, pues si el Antiguo Testamento, muchos, eso era así, dice, que el Antiguo Testamento ya no está válido, pues rómpelo y tíralo y solo quédate con el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto es por falta de entendimiento, porque la palabra de Dios nos hace ver para qué nos sirve el Nuevo Testamento, por qué es tan importante el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver en este siguiente estudio, ahora sí, empezamos el estudio de la tercera visita. Ya hemos hecho lo que es el estudio de lo que hemos visto, recordar y sentarnos en lo que hemos visto y comenzar de aquí en adelante. Así, entonces, ¿qué valor tiene para nosotros el Antiguo Testamento? ¿Para qué lo queremos? Vamos a estudiar. Y mire, el Antiguo Testamento nos puede ayudar en varias cosas. En primer lugar, para tomar ejemplo, para evitar malos ejemplos, para adoptar buenos ejemplos, para fortalecer nuestra esperanza, para nuestra enseñanza y para alcanzar la vida eterna y es para dar testimonio de Cristo. Así que esto es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esta condicional. Vamos a continuar, perdón. Dice así. Este va a ser el primer texto que vamos a poner en la parte de atrás de la Biblia, ahí donde vas a poner 3, o sea, clase 3, guión, y pones 1 Corintios 10, 1 al 12. Esa es la lectura inicial de la clase 3, de la visita 3. Es la visita 3, de la visita 3. Este es el texto inicial. 1 Corintios del 1 al 12. Y vamos a leerlo. Vamos a leer este texto, 1 Corintios. Mire, ahí en la parte de atrás de la Biblia, donde pusimos Hechos 20, 32 y donde después pusimos 1 Pedro, esos textos, en la parte de atrás de la Biblia, usted va a poner como tercera clase, 3, guión, y comenzamos con 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 12. ¿Ok? Entonces vamos a leer. Dice así de la siguiente manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual
quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En estos versículos, Pablo va a hablar claramente de para qué sirve el Antiguo Testamento, para qué fue escrito. Dice que esas cosas que sucedieron, las sucedieron para ejemplo para nosotros y para enseñanza nuestra, para evitar cosas malas y para copiar cosas buenas. Hay que evitar malos ejemplos y seguir los buenos ejemplos. Por eso dice que debemos entender, en primer lugar, que el Antiguo Testamento es para que no ignoremos lo que pasó. No dejemos atrás el Antiguo Testamento como si no nos importara. No, tenemos que tener conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque eso que pasó es el ejemplo que nos dejaron. Primero, para que no codiciemos cosas malas como ellos, para que no seamos idólatras, para que no forniquemos, para que no tentemos al Señor, para que no murmuremos. Y todas las cosas que están escritas allá es para nuestro ejemplo, para nosotros los que hemos alcanzado este tiempo. Así que, amado hermano, si usted piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo me puedo cuidar de que no caer? Precisamente porque tenemos el Antiguo Testamento para ver cuáles fueron las maneras o los motivos en los cuales las personas estuvieron haciendo cosas incorrectas y cuáles son cómo es que Dios actuó ante estas cosas incorrectas. Así que para eso, para amonestarnos, para llamarnos la atención, para tener un entendimiento. Por eso es importante el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento nos ayuda a estar atentos. Dios quiere que estemos atentos al Antiguo Testamento, que no lo ignoremos, que Él hizo grandes maravillas, que evitemos hacer cosas que ahí se relatan, murmurar, codiciar, no idolatrar, no tentar a Dios, que nos apartemos, que aprendamos del ejemplo de estos hombres y que nos cuidemos de no caer. Es por eso que es importante. Muchos dicen que no se puede aprender en carne ajena. Dios nos muestra a través de su palabra que nosotros debemos aprender del ejemplo de los demás. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Fíjense que Dios dice que el sabio teme y se aparta. El necio es arrogante y descuidado. Así que si uno quiere ser sabio, tiene que aprender a apartarse del mal y hay que temer a Dios. ¿Y cómo voy a tener temor? Viendo cómo actuó Dios en el Antiguo Testamento, y eso me va a generar temor a mí. Y aparte voy a saber qué es lo que hicieron mal para no hacerlo. Pero el que es necio, el que es arrogante, el que es arrogante, el que no le importa, se descuida y no le importa. Precisamente por eso muchos no estudian el Antiguo Testamento, porque no importa cómo actuó Dios. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Así que lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos aprendiendo es de que Dios, a ver, espérate un segundo, así, ok, perfecto. Es que Dios nos muestra que debemos aprender del ejemplo de los demás y evitar las malas conductas. Debemos aprender de eso y evitar las malas conductas, porque eso hace la diferencia entre ser una persona sabia y una persona prudente. ¿Ok? Así que de eso vamos a aprender en el Antiguo Testamento. Dice, también podemos entender a través del Antiguo Testamento la esperanza que tenemos, nuestra esperanza por medio de
la paciencia y la consolación de las Escrituras. Esto quiere decir de qué es lo que, de todo el proyecto de Dios y cómo las Escrituras se acomodan para entender el plan de Dios. Dice Romanos capítulo 15:4, dice, ahora bien, todo lo que se escribió en el pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la constancia y por el consuelo que nos dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Esta es una versión que se, de la Biblia castellana. Y pero fíjense qué es lo que dice, que lo que se escribió anteriormente, eso es para que tengamos enseñanza. Y al mirar estas escrituras, podamos reconocer que nuestra esperanza está firme. Porque si Dios, todo lo que dijo, todo lo que mostró en el Antiguo Testamento lo cumplió, todas las cosas que él dijo en el Antiguo Testamento se hicieron. Si cómo actuó el Señor, nosotros tenemos también esa esperanza, mantener que Dios ha hecho esas obras y sabemos que Él va a seguir haciendo las obras que ha prometido en el Nuevo Testamento. Así que el mismo Jesucristo nos llama y mandó a las personas a estudiar, a prepararse, a conocer las Escrituras. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense que cuando Jesucristo está diciendo esto, cuando Juan escribe esto y habla sobre las Escrituras, está hablando principalmente del Antiguo Testamento. Está hablando de ese antiguo pacto y se lo está diciendo a los judíos, verifiquen, porque a ustedes les fue dejado el Antiguo Testamento para que ustedes entiendan, para que ustedes aprendan, y ellas son las que están dando testimonio de mí. Ellas son las que hablan. Dice que en la Escritura podemos encontrar, el Antiguo Testamento nos permite encontrar, y a ellos como nosotros, la vida eterna. Jesús dice que debemos escudriñar las Escrituras. Esa palabra griega, esa palabra hace referencia a una intención de inquirir, de buscar, de investigar. Eso significa, pero el verbo es un verbo activo indicativo. Eso quiere decir que está en tiempo presente, que denota una acción continua, un estado incompleto en el presente. Es decir, es una acción que se llama, que llama a ser que va a durar en un tiempo, que va a tener un tiempo progresivo, o sea, que debe hacerse hoy y constantemente, durante todo el tiempo se debe seguir haciendo. Al decir escudriñar las Escrituras, Jesús nos está llamando a estudiar, a inquirir, a investigar, a buscar en las Escrituras constantemente, no solamente un día, sino constantemente a ir preparando, a ir conociendo, porque ahí, dice, ahí podemos encontrar la vida eterna. Jesús dice que debemos escudriñar las Escrituras. Jesús dice, al decir Escritura se refiere a la palabra de Dios, a la Biblia, aunque en específico el Antiguo Testamento, también tenemos que entender que se está hablando sobre la Biblia. Y la Biblia se le conoce por varias formas. Las frases que encontramos, podríamos decir que la Biblia es, o sea, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es que, ¿qué es la Escritura? Es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la palabra viva y eficaz que penetra y que discierne nuestros pensamientos y que discierne nuestras intenciones y que delante de ella no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Así que se conoce como la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Pero también se le conoce como las Escrituras. A Timoteo, Pablo le va a decir que se le conoce como las Sagradas Escrituras. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Timoteo, ¿sabes qué? Lo que es las Sagradas Escrituras, lo que es la palabra de Dios, lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la Biblia, se conoce como las Sagradas Escrituras. Así que estas, dice, que te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. También se conoce como la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia.
Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Así que tenemos ahí que, en primer lugar, que la palabra, que la escritura o las escrituras se les conoce como también como la palabra de Dios, se les conoce como las sagradas escrituras, como la escritura, pero también se le conoce como las santas escrituras. Dice allá en Romanos 1:12 que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras. Así que también se conoce como las santas escrituras o también se conoce como la verdad, santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de todos estos términos. O sea, cualquiera de estos términos puede usted utilizado para entender qué es la palabra de Dios. Así que Jesús nos manda a escudriñar la palabra de Dios, nos manda a escudriñar la verdad, nos manda a escudriñar las santas escrituras, ¿sí? Porque en ellas nos parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús dice, escudriña las escrituras, estudia las escrituras, analiza las escrituras, investiga las escrituras, porque a ustedes les parece que haciendo lo que dice van a obtener la vida eterna, pero ellas mismas son las que dan testimonio. Estúdienlas, apréndalas. Así que esto es importante. ¿Qué le decía a los fariseos? Fíjense qué es lo que Jesús decía a los fariseos en cuanto a las sagradas escrituras. Les decía así, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Hacen como dice la ley, creyendo que con eso ya tenían vida eterna. Hacen lo que dice la palabra, hacen lo que decía la ley, pero y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. O sea, era importante que diezmaran, era importante que prepararan esa parte, pero era importante que así como diezmaban también hicieran justicia, misericordia y tuvieran fe. Así que escudriñando las escrituras podrán conocer la voluntad de Dios y reconocer a Jesús. O sea, van a aprender qué es lo que tenían que hacer, pero también van a entender la voluntad de Dios y van a debían reconocer a Jesús. Y esa es la parte que le faltaba a los fariseos. Así que, amados hermanos, no solamente es importante conocer la Biblia, sino para hacer las cosas, sino hay que conocer la Biblia para conocer la voluntad de Dios y reconocer a Dios y hacer su voluntad. Mateo 23:23. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre Cristo? Habla sobre Cristo, dice que, permítame, dice que habla sobre Cristo. ¿Cuándo habló el Antiguo Testamento de Cristo? Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer y entre tu simiente, y la simiente suya, esta te herirá en el cañal y tú le herirás, pero ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis 3:15 es una profecía mesiánica, es la profecía de la venida de Jesucristo, de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer. Iba a haber una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Iba a haber una guerra entre ellos. La simiente de la serpiente va a herir, o sea, la serpiente va a herir en el calcañal a la simiente, pero la simiente va a herir en la cabeza a la serpiente. Y esto es la profecía de lo que habría de pasar con la venida del Señor Jesucristo. En Gálatas 22:17 dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Fíjense que está hablando, el Antiguo Testamento está hablando de la simiente, de la descendencia
de la mujer y que por medio de esa descendencia iba a haber un pleito, esa descendencia iba a golpear en la cabeza a la serpiente, que esa descendencia iba a traer bendición para todas las naciones. ¿Qué es la simiente? Dice Pablo en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablasen muchos, sino como uno, a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, lo que hablaba de la simiente en el Antiguo Testamento era Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento se hablaba de Cristo, pero en el Nuevo Testamento es revelado quién es esta simiente, Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después y no abroga para invalidar la promesa. Esto es interesante. Fíjense que el pacto que Dios hace de bendecir, la promesa que Dios hace para bendecir a todas las naciones por medio de la simiente, se la dio a Abraham. Pero la ley vino 430 años después. Abraham le hizo la promesa, pero 430 años después vino la ley. Y esta ley no iba a abrogar, o sea, no iba a invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, o sea, si para heredar lo que Dios quería darle a la humanidad era por la ley, ya no es promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante promesa. Abraham le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que le dio Abraham. Pero entre tanto, 430 años después, Dios dio la ley, pero no invalidó la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿por qué fue añadida la ley? ¿Para qué vino la ley? Si ya teníamos una promesa y si sabíamos que esa promesa iba a venir por medio de la simiente, ¿para qué Dios entregó una ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a fin que fuera a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles de mano de un mediador. Mire qué está diciendo acá, que la ley fue añadida por causa de los pecados de los hombres, de los hijos de Abraham, de la descendencia de Abraham. Habían pecados, estaban cometiendo pecados. Recuerda que cuando fueron a Egipto, en Egipto creció como una nación. Se cumplió la promesa que se hiciera una nación, pero en Egipto obtuvieron también nuevos pensamientos, comenzaron a servir a nuevos dioses, comenzaron a tener otra idea. Entonces, Dios, por medio de un mediador, por medio de Moisés, va a sacar a ese pueblo, lo va a llevar hasta el monte Oreb, donde le va a entregar, perdón, monte Sinaí, donde le va a entregar lo que es la ley. ¿Para qué fue añadida la ley? Por causa del pecado del pueblo, para que la ley pudiera normar, para que la ley pudiera mostrar la manera en que viviera hasta que viniese la simiente, hasta que llegara Cristo. La ley es algo que aparece como un intermediario entre que la promesa que se hizo y el cumplimiento de la promesa con la venida de Cristo. La ley es intermediaria. Por eso la palabra de Dios dice que el antiguo pacto tenía ciertas deficiencias, que no, más prácticamente no tenía todo lo necesario para poder entregar la promesa. Mire, el Antiguo Testamento fue dado para regular las transgresiones de Israel por un tiempo determinado hasta que llegara la simiente a quien fue dada la promesa. Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, esto de los pecados, hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esa ley se le entregó por medio de Moisés, entregó esa ley. De manera que la ley, mire, aquí va a explicar Pablo qué es la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esto lo está hablando para los judíos, para el pueblo de Israel. La ley es un ayo que va a llevar, que estaba mientras llegaba Cristo.
a fin que fuéramos justificados por fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo está diciendo que entre tanto no llegaba la ley, no llegaba Cristo, entre tanto no estaba Cristo, había una ley que iba a ser el ayo, el cuidador, el que iba a guiar al pueblo, el que iba por las transgresiones, iba a mantener ese pueblo, lo iba en lo que los llevaba a Cristo. Pero ya que vino Cristo, ya que ya somos justificados por la fe en Cristo, entonces ya somos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo demostramos esta fe? Porque hemos sido bautizados, hemos muerto, sepultados y resucitados en Cristo Jesús, y ahora estamos revestidos de Cristo. Y por eso ya no hay diferencia entre griego y esclavo, entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre varón y mujer. ¿Por qué? Porque la salvación, la promesa, la recibimos sin importar nuestra nacionalidad o nuestro estado de esclavitud o libertad o nuestro sexo, no importa, porque todos recibimos esa salvación, esa promesa por medio de Jesucristo. Así que si nosotros somos de Cristo, entonces también somos linajes de Abraham y tenemos la oportunidad de recibir esa herencia, esa promesa, heredar esa promesa que le hizo Abraham. Así que para esto sirvió el Antiguo Testamento, para llevar al pueblo de Israel hasta que llegara, para guiar al pueblo de Israel hasta que llegara Cristo. ¿Qué es un ayo? Porque esto es importante que lo entendamos. ¿Qué es un ayo? La palabra, la traducción griega de la palabra ayo es paidagogos, que significa el guiador a los niños, el guía a los niños, pero no alude a una figura como maestro, como didáscalos. No es un maestro, es una guía. En el mundo grecorromano, los primeros años del niño transcurría en el ginesco, o sea, en la casa bajo la tutela de la mamá, bajo la vigilancia de la mamá o de la nutricia o de una persona que surgía como una persona que amamantaba al niño. Pero a los 7 años, el niño abandonaba el control femenino y pasaba en manos de un ayo. Esta es la figura del ayo, del pedagogo, de donde viene la palabra pedagogo. Este ayo, cuya función era acompañar al joven amo a las salidas diarias, cuando iba a la escuela, cuando iba a la palestra o cualquier ceremonia pública, y llevaba su equipo escolar y por la calle cuidaba que el niño observara una conducta decente y caminara con los ojos abajo y se diera el paso a las personas mayores. Pablo utiliza en 2 pasajes esta palabra, 1 Corintios 4:15 y Gálatas 3:24. La de un sentido peyorativo en Gálatas 3, pero en 1 Corintios 4:15. El primero establece un contraste entre su propio papel como padre espiritual y el de muchos ayos. O sea, en 1 Corintios capítulo 4:15 dice, han tenido muchos ayos, han tenido muchos guiadores, pero solamente un padre espiritual, que es Pablo. Así que en el segundo no quiere decirnos que la ley educa a las personas para Cristo. Esto sería la labor de un didáscalo, sino que la ley manifiesta las transgresiones y conduce a las personas a la situación en la que la gracia de Dios quiere salirse al encuentro. Una vez confiado a tal gracia, sería ilógico volver atrás a la etapa de inmadura del ayo. Así que el ayo es el que lleva, el que conduce al niño para que se porte bien hasta que llegara. El ayo solamente acompañaba de casa hasta llevarlo con el maestro. Ya cuando quedaba con el maestro, lo regresaba a su casa. Y en el camino, él iba cuidando de que se comportara el niño como debía ser. ¿Qué está diciendo Pablo sobre la ley?
que la ley no es que estaba educando a las personas para que fueran a Cristo. La ley lo que estaba haciendo era manifestar las conductas inapropiadas y entonces le estaba guiando para que llegara la gracia de Dios, para que cuando llegara Cristo, ellos recibieran esa gracia de Dios. Vamos a ver quiénes están aquí. Vamos a admitir. Ok. Esa gracia de Dios. Ok. Entonces estamos aquí. Ese es el ayo. El ayo es un pedagogo, o un paidagogos, como dice acá. Es un cuidador, una guía, es la persona que llevaba al niño para que se comportara por la calle. Esa es la persona, así es la ley. Es la que llevó que estuvo cuidando a Israel hasta que llegara Cristo, la promesa. ¿Ok? Gálatas 4:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ese que nos lleva, ese que nos cuida, para llevarnos a Cristo a fin que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, es decir, ya no necesitas que alguien te cuide si ya llegaste a tu destino, si ya te llevó hasta tu destino. El ayo solamente cuidaba entre lo que llegabas al destino. Así que ya estando bajo la venida de la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si tú ya tienes fe en Cristo Jesús, no necesitas que ser cuidado por el Antiguo Testamento, por la ley, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay diferencia entre griego y judío, ya no hay diferencia entre esclavo y libre, ya hay diferencia entre varón y mujer, porque todos somos uno en Cristo, porque todos somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que si todos somos ¿cómo se llama? Somos de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham y somos herederos de la promesa, de esa herencia. Y aquí en Gálatas 3:28 es importante hacer una aclaración. Aquí habla sobre que no hay judío ni griego en el sentido de la salvación o el sentido de la relación con Cristo, que no hay esclavo ni libre en cuanto a la relación de Cristo y que no hay varón ni mujer en cuanto a la relación de Cristo, en cuanto a que somos de Cristo, aunque somos salvados por Cristo, pero no tiene que ver nada con esto, con que ya en Cristo nosotros dejamos de perder nuestras características, o nuestras responsabilidades o nuestros roles, porque ya soy de Cristo, ya no hay roles, no se está hablando de esto. El griego y como el judío vinieron a Cristo, pero seguían siendo griegos y seguían siendo judíos. El esclavo y el libre venían a Cristo y seguían siendo esclavos, no porque vinieron a Cristo ya quedaron libres. Y el libre no porque estaba libre ya se esclavizó, tenía que ser un esclavo, no. Asimismo, el hecho de que el varón y la mujer, no porque vinieron a Cristo, el varón ya va a hacer la función de la mujer o la mujer va a hacer la función del hombre. No, cada quien continúa en su función, pero en Cristo, en cuanto a la salvación, somos iguales todos. Valemos lo mismo para Cristo en todos. Y todos somos herederos con Cristo de esa promesa. O sea, no porque seas mujer o porque seas hombre, no vas a heredar esa promesa. A ver, tengo aquí una pregunta. Ya no hay nacionalidad, ya no hay estatus social, ya no hay género, no hay importancia en cuanto a la salvación. Exactamente, gracias a nuestro hermano Neisser. En cuanto a la salvación, en cuanto a los roles, eso es otra cosa. Y esto es importante que lo discutamos porque este versículo luego se utiliza para decir, mire, es que ya el hombre y la mujer somos iguales y podemos hacer lo mismo. Porque la palabra de Dios dice, no, hay que entender de qué está hablando la palabra de Dios. Lo que hemos visto hasta ahora en el Antiguo Testamento es importante para tomar ejemplo, para evitar malos ejemplos, para adoptar buenos ejemplos, para fortalecer nuestra esperanza, para nuestra enseñanza y para alcanzar vida eterna y para dar testimonio de Cristo. Así que el Antiguo Testamento tiene una gran función para nosotros, pero ya no como la función para aprender la voluntad de Dios en cuanto a seguir
sino es el que nos enseña a tener estos ejemplos para vivir de esa manera y para encontrar y para saber que por medio de Cristo tenemos vida eterna. Por medio del testimonio de Cristo podemos ver a ver, ¿qué dice aquí? ¿Alguien más tiene un mensaje? Sí, porque muchos grupos religiosos utilizan este versículo para justificar que la mujer puede predicar en la congregación. Así es, hermano Neisser, no es así. El Antiguo Testamento tiene una función. Estas son las funciones entre las que podemos ver el Antiguo Testamento. Así que no tenemos que estar poniendo. El Antiguo Testamento solamente fue una guía hasta que llegara Cristo. Una vez estando Cristo, ya no necesitamos el Antiguo Testamento como ayo o como guía. Así que, ¿cuál fue la obra que hizo Cristo? Siendo la simiente prometida, así de Génesis capítulo 3, Génesis capítulo, creo que es 22, siendo la simiente prometida, dice, golpeará a Satanás en la cabeza. Golpea a Satanás en la cabeza. Esto sucede el día en que Jesús resucita. Claro, Satanás le puso traición, lo murió por el calcañar. Dice, ¿cómo poniendo vida eterna a la disposición del hombre? ¿Sabes qué? Por medio de la muerte de Jesucristo y resurrección, ya la vida eterna se puso a disposición de todo hombre. Ya toda la bendición para todos podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Ese es el golpe que le dio a Satanás en la cabeza. Dice Génesis 2:17, mas el árbol de la ciencia y el bien del mal no comerás, porque el día que en él comieres, ciertamente morirás. Es lo que Dios dijo, le dijo al hombre, ciertamente si comes de ese árbol vas a morir. ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Qué dijo Satanás? A la mujer le dijo, no morirás. ¿Sí? Entonces, Satanás le miente a la mujer, no vas a morir. Dios le dice, vas a morir. Satanás dice, no vas a morir. Así que Eva escuchó a la serpiente, le creyó a la serpiente y obedeció a la serpiente. Y esta es la obra que hace Satanás. Hoy en día, no solamente la gente escucha a Satanás, le dice, no, tú no necesitas a Cristo, sino que le creen a Satanás. Es que es mucho mejor vivir la vida sin Cristo y seguir las corrientes de este mundo y le obedecen a Satanás. ¿Cuál es la obra de Cristo? Es deshacer las obras del maligno, es deshacer esas obras que Satanás ha hecho, de que engañar a la gente, de mentir a la gente, que ellos van a vivir, que no hay problema de su forma de vida, que no hay problema en la desobediencia a Dios, que no hay problema de estar lejos de Dios, que no hay problema de tomar en cuenta a Dios. Esa es la mentira de Satanás, que Jesús vino a deshacer estas obras del maligno. ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos escuchando a Dios, que nosotros estamos escuchando a Dios? ¿Cómo podemos saber que nosotros estamos creyendo a Dios? ¿Cómo podemos saber que estamos obedeciendo a Dios? ¿Cómo podemos ir a Dios y tener la certeza que podemos obtener la herencia? ¿Cómo podemos saber que estoy cumpliendo con los requisitos para alcanzar la herencia prometida? La herencia ya está allá, pero ¿cómo puedo obtener yo la seguridad de que me va a tocar la herencia? Jesús dijo lo siguiente, bueno, Dios dijo lo siguiente, mientras, allá en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, Dios, una nube de luz se le cubrió y aquí una voz perdón, mientras a él aún hablaba, estaba hablando de Pedro, una nube del cielo le descubrió y una voz desde la nube decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios le dice a los apóstoles, ¿saben qué? Este Jesús es mi hijo amado, en quien yo me complazco, en que yo me complazco. A él oigan, a él oigan. Y en Hebreos capítulo 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, de muchas formas, ha hablado de otras maneras, en parcialidades ha presentado su plan, en otro tiempo lo dio a los padres y por medio de los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y mire qué dice acá, nos ha hablado. Es un tiempo
un tiempo que ya presente, o sea, nos ha hablado presente, dice que a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dios ya nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios ya quiere que nosotros escuchemos a su Hijo. Así que, ¿cómo puedo estar seguro de que puedo obtener? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy escuchando a Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy creyendo en Dios? ¿Cómo estoy seguro que estoy obedeciendo a Dios? ¿Cómo puedo tener la certeza de que puedo obtener esa herencia? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy cumpliendo los requisitos para alcanzar esa herencia? ¿Cómo estoy seguro que soy parte de ese Nuevo Testamento para recibir esa herencia? ¿Sabes cómo? Sabiendo que estoy escuchando, si estoy atento a lo que Jesús ha dicho en cuanto a cómo obtener la herencia, en cuanto a cómo hacer la voluntad que Él nos ha mandado. Por tanto, ¿cuál es la voluntad que hay que cumplir en Cristo? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que Cristo quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Cristo quiere que hagamos? ¿Qué es lo que tengo que yo hacer para obtener esa herencia? ¿Qué es lo que Cristo nos dice en cuanto a esta herencia? ¿Te gustaría saber qué es lo que Cristo nos pide para cumplir la voluntad de Cristo? ¿Qué es lo que debemos escuchar? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Te gustaría saberlo? ¿Qué te parece si lo vemos la próxima semana en el siguiente, en el siguiente, en la siguiente reunión? ¿Qué les parece? Aquí llegamos a la parte final de este estudio. ¿Alguna pregunta? Espero que no haya sido muy rápido, pero en este tema se trata de hablar del Antiguo Testamento, de cómo el Antiguo Testamento es importante para nosotros los cristianos como un estudio para conocer la voluntad, pero que en ese Antiguo Testamento, donde viene la promesa de la herencia, donde esa herencia viene por parte de Jesucristo, o sea, que el medio para obtener esa herencia es Jesucristo, y que Dios en esa palabra nos dice que tenemos que escuchar a Jesús y que tenemos que escuchar lo que Jesús dijo, que lo que Jesús ha dejado escrito para que hagamos. Y aquí nos quedamos con la pregunta, ¿te gustaría saber qué es lo que Cristo pide? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Cristo quiere que hagamos para obtener esa herencia? Para obtener esa promesa. Esa promesa que Dios quiere darnos a todos. Esa herencia que Dios ha preparado desde la antigüedad, que está en los cielos, que es inaccesible, que es incontaminada y que es eterna. Esa promesa que no está hecha por manos de hombres, sino que está hecha, que está en los cielos. ¿Cómo puedo obtener esa herencia? ¿Te gustaría saber? Dios dice que es escuchando lo que Jesús ha dejado, ha mandado, haciendo la voluntad de Dios a través de la enseñanza de Jesucristo. Así que, ¿te gustaría que nos veamos la próxima semana para seguir estudiando sobre la voluntad que hay que hacer en Cristo Jesús? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Se escucharon? ¿Lo escucharon? ¿Lo repetimos? ¿Repitamos otra hora más? Bueno, vamos a detener hasta aquí la grabación y y ahora sí, cualquier comentario puede